amigos y bienvenidos a este vuestro programa Dos gatos en tierra de perros. Un podcast de actualidad donde analizamos de manera fáctica y neutral las noticias más relevantes de la política y cultura norteamericana. Hola, yo soy Joe Magaha. El presidente y vicepresidente de los Estados Unidos son elegidos formalmente a través de un colegio electoral. Los miembros electores de este colegio electoral se eligen mediante el voto popular en cada estado. Y para ser elegido presidente, un candidato debe recibir la mayoría de los votos electorales. Si ningún candidato obtiene la mayoría, el presidente es elegido por la Cámara de Representantes, que puede elegir entre los tres candidatos con más votos electorales. Soy Fernando Guerard y esto es Dos gatos en tierra de perros. Gracias, Fernando. Hoy tenemos un invitado desde México, el maestro, abogado y analista de asuntos de geopolítica, Israel González Delgado. Bienvenido a Israel. Muchas Bienvenido a gracias Israel. gracias a ambos, un placer estar con ustedes y gracias a tu auditorio también. Venga, para eso estamos. Nos encanta tener otro punto de vista siempre. Yo lo quería preguntar, bueno, que ya sabes que cualquier cosa que pase en los Estados Unidos tiene efectos a nivel mundial, pero especialmente para nuestros vecinos del norte y también del sur. Como dijo un periodista, pero algunos ponen que lo ha dicho Porfirio Díaz, que México está lejos de Dios y cerca de los Estados Unidos. Por cierto, vamos a hablar un poco de los candidatos que hay, porque van a cambiar, pero los candidatos de hoy día para las elecciones del año que viene, queremos saber cuál sería preferible para el pueblo mexicano y también para el gobierno mexicano, porque esas pueden ser dos cosas distintas. Claro, mira, es una pregunta muy interesante porque los mexicanos tenemos muy asociado un estereotipo de candidato y de presidente demócrata y republicano. Sin embargo, cuando nosotros nos desviamos del discurso y vemos acciones y resultados, eso nos obliga a poner un poco en tela de juicio nuestras propias ideas. ¿A qué voy con esto? Antes de la primera administración, o mejor dicho, antes de la administración de Donald Trump, eh, el, el, la reserva, y me atrevo a decir que el miedo en México porque llegara ese candidato a la presidencia en 2016, como efectivamente llegó, era mayúsculo, porque toda la retórica de Donald Trump como candidato, uno de los ejes había sido una hostilidad importante hacia México. Y normalmente se asocia a los demócratas con una actitud más colaborativa o más tolerante respecto de México y respecto de los migrantes mexicanos también. Eh, la actitud que tomó el gobierno mexicano en este momento, el presidente Peña ya iba de salida, cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, para muchos fue incomprensible porque es como si fuera blando o si fuera tolerante a esa agresividad de Trump. Cuando pasa el tiempo y te pones a analizar un poco los resultados, te das cuenta de que lo cierto es que eh, efectivamente la retórica republicana es mucho más agresiva hacia los mexicanos que la demócrata, pero las acciones, la realidad, no necesariamente. Los demócratas, por ejemplo, en sus administraciones, suelen deportar más mexicanos que los republicanos, aunque su discurso sea más suave. Y como ese, una serie de elementos más objetivos nos permiten decir que, como siempre en la política, no hay que fijarse tanto en lo que una persona dice, hay que fijarse en lo que una persona hace. Eso un poco como introducción para quienes están ahorita, porque Donald Trump tiene una buena posibilidad de volver a contender por la presidencia y, según muchos analistas, tiene también una buena posibilidad de ganarla de nuevo para su segundo mandato, ¿no? Los otros candidatos
ustedes corríjanme, pero yo he visto muy fuerte a Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que es el mismo discurso de Trump, pero además un poco más agresivo incluso, ¿no? O sea, como si él quisiera captar a la misma base, yéndose un poco más al extremo. Está Mike Pence, si no mal recuerdo, también en las primarias, y Nikki Haley, ¿no? Sí. Eh, de los republicanos, ¿hay alguno más que se me esté pasando? No sé. Hay varios de los republicanos, pero algunos yo creo que van a caer bastante pronto, depende. Hasta Mike Pence no creo que tenga mucha posibilidad. No sé de verdad porque se ha involucrado en el asunto, porque vamos, es que, bueno, seguramente tiene alguien que le apoye financieramente, porque si no, no empezaría la campaña, pero Mike Pence no creo que tenga posibilidad. Hay muchos que son, bueno, personajes de la radio o de la televisión también, como Larry Elder, que habla de la política en la radio y me parece que en la televisión también, ¿no, Fernando? Sí, bueno, hay 13 candidatos actualmente confirmados en el lado republicano y realmente los que tienen quizá un poquito más de público detrás de ellos, pues él es Ramaswamy, ¿no? Que es una persona que la verdad que es un buen orador, hace puntos importantes. Tim Scott, por Carolina del Sur, que bueno, pues juega con esa papeleta de ser un candidato de color, con descendencia en la esclavitud, etcétera. Está Nikki Haley, como bien has comentado, y bueno, sí, Ron DeSantis, que él sí está siendo más agresivo precisamente porque la gente le está acusando de que él lo que sigue el programa de Trump, ¿no? Entonces él está de alguna manera intentándose diferenciar y decir, no, yo no sigo a Trump y entonces está siendo más agresivo. Por la parte demócrata, bueno, pues tenemos realmente a Biden, que anunció su candidatura de nuevo, y luego tenemos a Robert Kennedy, que quizás es la figura más importante. Luego hay otra mujer, pero vamos, que es famosa por haber salido en un programa de Oprah Winfrey y criticando a todo el mundo y tal, y no sabemos por qué está ahí o se ha presentado, pero que no tiene ningún... ¿Quién es la señora? No. Mira, tengo que mirar su nombre porque la verdad es que ni he seguido nada de ella, pero sí estuve leyendo, se llama Ah, Marianne, Marianne Williamson. sí, Williamson. Sí, ella también tiene muchos seguidores, pero no creo que tenga mucha posibilidad, pero al menos sí, mucha gente está atacándole a ella y también a Kennedy, porque quieren que todo el mundo apoye a Biden, aunque yo no creo que Biden ni que gane ni tampoco que llegue al final de la campaña, porque, bueno, parece que tiene problemas funcionando, haciendo su trabajo normal a diario y encima pues ha declinado debatir con nadie de los demócratas. Así que no, si no quiere debatir con los demócratas, ¿cómo va a salir con los republicanos? Permíteme que le quería hacer una pregunta a Israel en base a lo que él estaba hablando antes de las deportaciones, ¿no? Y yo tengo curiosidad porque tú, Israel, me cuentes a mí por qué México sigue enviando mano de obra barata a Estados Unidos, que al fin y al cabo sigue siendo explotada, en vez de crear su propia industria allí. Eh, es hielo delgado, sin duda. Mira, lo primero que tendríamos que apuntar es, y no es menor la distinción, es que no es que México mande a nadie propiamente. Es decir, no hay una política pública que conscientemente aliente la migración fuera de México. De hecho, uno de los ejes discursivos del presente gobierno era eh, aumentar las oportunidades, no solamente en México, sino en algunos de los países expulsores de migrantes de Centroamérica, de manera que no tuvieran que migrar. Entonces, o sea,
Es decir, no hay una intención como tal. Eh, y el otro tema es que la migración es y seguirá siendo inevitable. En primera, porque hay un elemento objetivo que no podemos obviar, y es que Estados Unidos sigue siendo la economía más importante del mundo, una de las economías más dinámicas. Se dirá lo que sea de China para efectos de comparación macroeconómica, pero es mucho más difícil que una persona quiera migrar a China creyendo que va a mejorar su nivel de vida y su calidad de vida que emigrar a Estados Unidos, ¿no? Primero está esa idea de que en Estados Unidos hay más oportunidades y se ve Estados Unidos como un todo, aunque es profundamente asimétrico en los distintos estados y en las oportunidades que provee a distintos tipos de perfiles. Y digo esto porque lo mismo aplica para México. En México, efectivamente, hay lugares donde la situación es muy difícil, municipios marginados, áreas rurales y semirurales, pero además hay una profunda desinformación respecto a la realidad económica de muchos lugares. Platicaba con un amigo el otro día que el INEGI, que es quizá la institución más profesional que hay en México, es el Instituto de Estadística eh, en México, un órgano constitucional autónomo, eh, sacó una lista de 37 ciudades donde analiza una serie de variables que en conjunto constituyen las mayores o menores oportunidades laborales. Lo que es interesante es que cuando tú ves esa lista, la Ciudad de México, que se considera el centro y el pulso de la situación económica nacional, salió como la segunda peor de las 37 ciudades. Y ciudades donde efectivamente había oportunidades laborales, estoy hablando de empleo formal con una remuneración digna, son ciudades como Saltillo, en Coahuila, y andaba por ahí también me parece que en Durango, es decir, estados que en México mismo nadie habla de ellos y a nadie se le ocurre plantearse como un destino de migración dentro del propio país. Oye, ¿sabes qué? Vivo en un municipio marginado, no hay oportunidades, me voy a mover. ¿A dónde me muevo? Respuesta automática a la Ciudad de México. Llegan a la Ciudad de México, se dan cuenta de que no hay oportunidades y dicen, bueno, pues no nos queda más que Estados Unidos. Cuando la verdad es que no debieron haber venido a la Ciudad de México en primer lugar, porque hay elementos que te dicen que las cosas no iban a estar mejor aquí que donde estabas, pero hay otras ciudades donde sí. Entonces, efectivamente, México pues, es un país muy grande y también muy asimétrico. Yo diría que en circunstancias socioeconómicas, mucho más asimétrico que Estados Unidos, porque las zonas que son económicamente importantes en México y las zonas que están verdaderamente marginadas y olvidadas tienen una distancia entre ellas que parece que estás hablando de dos países diferentes. Yo creo que por ahí va. O sea, un desconocimiento, falta de información, que no es culpa de la gente, además, ¿no? Porque sabemos que eso de informarse ahorita es una verdadera odisea acerca de lo que uno quiera. Pero también el hecho de que eh, hay un prejuicio de que si no encuentras oportunidades o en tu lugar de origen o en el centro, no hay oportunidades en ningún lado. Yo creo que va por ahí. Mm. Interesante. Sí, básicamente es que hay tantas cosas. México tiene de todo. Tiene agricultura, tiene turismo, tiene fábricas de coches, ¿no? De Volkswagen, cosas así. Pero de todas formas, según lo que nos dicen aquí, al menos la corrupción es parte del problema, ¿no? Porque si no, habría más oportunidad, habría más posibilidad de subirse en la sociedad a través de la educación, a través bueno, de también las universidades, cualquier cosa, pero parece que hay algunas familias que se encargan de todo, ¿no? Sí, y mira, volviendo un poco, porque es una pregunta que cada vez me parece mejor la que me hicieron hace un momento. La economía de México sí ha cambiado profundamente los últimos 40 años. Yo recuerdo cuando yo era todavía adolescente, es decir, hace 30 años, a los 15 años más o menos, que uno de los datos
frecuentemente eh, confirmados económicamente, es que el valor del dólar respecto del peso siempre iba hacia arriba. Siempre, siempre, siempre. Es decir, era inconcebible que el peso pudiera revaluarse frente al dólar. Así sea poco o mucho, no se podía. Y la otra, la balanza comercial. Invariablemente, México importaba muchísimo más de lo que exportaba a Estados Unidos. Ahorita de repente yo veo los números y aunque obviamente hay trimestres buenos y malos y la pandemia puso un paréntesis importante en todo lo que son mediciones económicas, ¿no? Hay que darle un poco de perspectiva a esto. Pero en general, eh, te puedo decir que a partir del año 2010 más o menos, eh, México exporta más de lo que importa a Estados Unidos. Y por eso, en el propio Estados Unidos ya se considera México un componente esencial de la economía estadounidense. Me interesa ese término porque me parece que dignifica a México al no ponerlo nada más como un apéndice o como una maquiladora de manufacturas estadounidenses, como en algunas décadas se le consideró. Los propios documentos oficiales de Estados Unidos, cuando hubo el gran confinamiento, impulsaban a lograr que las armadoras en México, de las que hablaban ustedes hace un rato, se mantuvieran produciendo como un área prioritaria que no podía detenerse con o sin pandemia. Y la razón que decían era, México es un componente esencial de la economía estadounidense. Es decir, eh, para que Estados Unidos funcione adecuadamente, México debe funcionar adecuadamente. Creo yo que así ha variado o ha cambiado un poco la situación a nivel macro, ¿no? Sí. Sin Yo, dejar de reconocer, sí, la verdad, no, no, perdón, no quería. sí, sin dejar de reconocer el tema migratorio, que es importantísimo, pero también si vemos un poco, muchas de las grandes crisis migratorias que han derivado a veces en crisis humanitarias, como el tema que hubo hace poco en México, que seguramente supieron, ¿no? De una tragedia que hubo con unos migrantes. No se refiere a migrantes mexicanos, se refiere a migrantes centro y sudamericanos. Hay muchísimas personas de Centro y Sudamérica que quieren llegar a Estados Unidos y ven a México como simple lugar de paso. Y Y también ahí sí ya gente estamos de hablando. Haití y de China, ¿no? Y del Medio Oriente hasta. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, y sigue, es un problema fronterizo México-estadounidense porque por ahí pasan, pero me parece eh, que ya la proporción respecto de los migrantes mexicanos eh, hacia la migración centro y sudamericana tendríamos que revisarla. No me atrevo a decir que es mucho mayor, pero sí a nivel de revisión mediática y periodística superficial, lo que he visto es que los casos mediáticos ya no involucran tantos migrantes mexicanos como de más abajo. Sí, sí. Yo creo que es un clarísimo ejemplo de la desinformación, ¿no? Que existe hoy en día y cómo los medios de comunicación moldean nuestra forma de pensar, ¿no? Yo lo veo aquí en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, me acuerdo hace unos años ir a una barbacoa a casa de unos amigos norteamericanos y él me estaba explicando, oh, esto lo he comprado aquí y estos tomates son de no sé qué. Y me decía, no de esa porquería mexicana, ¿qué tal? No, yo compro aquí. Y yo le interrumpí, y le dije, es un gran amigo mío, le interrumpí y le dije, mira, perdona que te diga, pero es que en México Monsanto está prohibido. O sea, México es uno de los grandes productores de productos orgánicos y tiene muchísima más calidad que cualquiera de los productos que estamos consumiendo aquí hoy en día. Pero es esa información, ¿no? Ese miedo a lo que no es americano, que es malo, a los mexicanos que cruzan ilegalmente esto, lo otro, y es lo que yo creo que está llevando a la población a una confusión total, ¿no? Porque realmente sin México no podríamos vivir. Y no, si nos vamos a la historia y recordamos que gran parte de Estados Unidos era México. O Sí, sí. sea que... Sí, hay muchos mexicanos que consideran bueno, a casi todos los Estados Unidos como Aztlán, que básicamente
es país que se está reconquistando poquito a poco por la población, como, especialmente como yo vivo en California, en todos los estados fronterizos, la mayoría de la gente es de origen mexicana o de origen hispano al menos, pero un mogollón de mexicanos y mexicoamericanos, algunos que ni saben español, pero se identifican así, tienen el apellido todavía, conocen la comida, pero desafortunadamente, especialmente por la política de hace muchos años que casi prohibían hablar español en la calle durante los años 50. Y así que desafortunadamente mucha gente ha perdido sus raíces o un conocimiento de eso, pero lo que intentan hacer es volver a aprenderlo de adulto. Eh, pero yo creo que tiene una gran influencia en los Estados Unidos. Por eso también me interesa lo que piensan o que suelen decir en México sobre las otras actividades que estamos haciendo los Estados Unidos, como el conflicto en Ucrania. ¿Es algo popular o están en contra de la guerra? ¿O qué es lo que piensan? Uy, mira, bueno, ahí puedo hablar por mí y por una parte de la población. En México, tú te puedes encontrar también un- unos extremos de opinión verdaderamente escandalosos. Eh, si tú entras a yo escribí hace poco una columna sobre el conflicto de Ucrania, específicamente del incidente del grupo Wagner, los mercenarios. Digo, buena o mala, no sé, pero lo que es interesante es cuando tú ves los comentarios y hay personas que dicen, no, es que tienes que irte a leer El Heraldo Cubano de 1963, donde explica que todo esto es un plan norteamericano para apoderarse del mundo. Cosas verdaderamente trasnochadas, ¿no? Como, así como de los peores momentos de la Guerra Fría. Y sin embargo hay gente que sigue pensando eso, ¿no? Entonces, los extremos, como siempre, pues van a decir cosas irracionales a los dos lados, pero lo que hay en el centro que yo veo, lo que me ha tocado tratar, es que sí está considerada la guerra de Rusia con Ucrania como una guerra, todas son atroces, pero en términos de teoría de la guerra, completamente injustificada, ¿no? Es decir, tenemos a un país con pretensiones de anexión territorial de otro Estado, consolidado y reconocido en la comunidad internacional como otro Estado. Tenemos consecuencias, la principal, la pérdida de vidas humanas de todos los involucrados, pero además las consecuencias económicas que está teniendo en todo el mundo, ¿no? Es decir, los precios de los alimentos han subido en todo el mundo, más allá de la inflación general, en buena parte por el conflicto de Ucrania, la importancia de exportación de granos que tiene. Los precios de los energéticos en Europa están, vamos a decirlo así, ahogando a una parte importante de la población por la dependencia que tienen muchos países del gas ruso. Entonces, efectivamente, es un conflicto cuyas consecuencias se dejan sentir en todo el mundo y yo no he visto que alguien hable en serio de un apoyo a Rusia en este conflicto. No digo que no existan, nada más digo que por la razón que sea, en mi círculo familiar, social, profesional, no he oído. O sea, más bien se considera que este conflicto eh, nunca debió llevarse a cabo. Una vez que se llevó a cabo, no debió de durar tanto. Y cada que pasa el tiempo, entonces se vuelve más costoso para todas las partes involucradas. No, no hay un upside en este conflicto. Eso es lo que me ha tocado. Y yo suscribo esa opinión, naturalmente, ¿no? Y esa es la que me ha tocado escuchar más. Yo ahí La tendría que intervención. añadir, Israel, yo ahí tendría que añadir que, por ejemplo, la región de Donbass y ellos cuando tuvieron sus elecciones antes del conflicto, un 90% de ellos eligieron separarse de Ucrania y unirse a Rusia. Pero el presidente Putin decidió
que no quería aceptar esa unión y que prefería solucionar las cosas de otra manera, ¿no? O sea, que yo no creo que él tuviera un ansia de anexión de territorios. Yo creo que esto ha sido un conflicto creado por el Occidente, que realmente lo que quería era dañar a Rusia y pelearse por los territorios agrícolas de Ucrania, aparte del gas, porque uno se tiene que preguntar hoy en día por qué Bill Gates es el dueño de de tierras agrícolas en este país, o por qué leen las noticias que Holanda ofrece un 120% del precio de las tierras agrícolas a sus agricultores, pero tiene una pequeña cláusula que dice que si aceptan el 120% se comprometen a nunca más ejercer la agricultura dentro de Holanda o en cualquier país europeo. Entonces, yo no sé, yo empiezo a pensar en estas cosas y no quiero empezar teorías de conspiración, pero para mí hay otra cosa detrás de todo esto que la gran mayoría de la gente pues no conoce, ¿no? O sea, una vez más nos llevamos a los medios de comunicación, que son los que nos dicen qué es lo que tenemos que pensar y qué es lo que tenemos que hacer. Pero te quería hacer una pregunta también sobre la inteligencia artificial, ¿no? Que están aquí en Estados Unidos ahora empujando y apostando mucho por la inteligencia artificial, y yo leyendo en Internet cosas que publica la gente, algunos economistas, etcétera, hablan de una proyección de pérdida de 800 millones de puestos de trabajo, ¿no? De los puestos básicos, ¿no? Entonces, yo empiezo a pensar, digo, esto parece que es como la contrarrevolución industrial, ¿no? La revolución industrial, que fue cuando la gente se abandonó las zonas rurales para volver a las ciudades, y me pregunto yo si ahora esta inteligencia artificial que va a llevar a la pobreza a la gran mayoría de trabajadores, si va a hacer lo mismo y cómo esto lo estáis viendo en México. Claro. Mira, con gusto. Si me lo permites, y nada más para complementar el apunte que hacías, me parece muy importante que tú pongas el otro lado de la moneda respecto del conflicto de Rusia, porque como yo siempre le digo a las personas, ojo, hablando en política y en geopolítica, no vamos a encontrar buenos normalmente, ¿no? Es decir, eh, hay que tener un acercamiento realista que trascienda nuestra brújula moral guiada por una ideología o un medio específico. Coincido contigo. Y vamos a hacerle un poco de abogado del diablo. Lo que dicen es, a ver, la OTAN se formó, y en sus documentos constitutivos se dice, se formó para defender a Occidente de la amenaza soviética comunista. Es decir, es una organización profundamente anclada en la ideología de la Guerra Fría. Y lo que la gente se pregunta es, ok, entonces, ¿por qué cuando se desmembró la Unión Soviética en 1991, si no mal recuerdo, la OTAN sobrevivió? Si se formó para eso, entonces eh, tenía que haber agotado su objeto una vez que ya no tenía razón de ser, porque ya no existía la Unión Soviética. Y no solo subsistió, sino que además fue ampliando sus fronteras cada vez más hacia el este. Exacto, y rompiendo acuerdos en eso también. Exacto. Sí, sí. Entonces, de manera que dicen, oye, pues es que cada vez te acercas más a las fronteras de Rusia, este, con una organización cuyas reglas fueron hechas para otro mundo que ya no aplica, ¿no? Entonces, o sea, sí, o sea, sabemos que de ninguna manera el juicio de los resultados de este conflicto, no lo quiero expresar así de ninguna manera, no es una canonización de las motivaciones occidentales ni específicamente de la OTAN, ni mucho menos, ¿eh? Entonces, sí, nada más ese apunte, o sea, completamente de acuerdo contigo, es un tema bien complicado, ¿no? Lo único que reitero es que, así como están las cosas, todo el mundo está perdiendo. O sea, hay ya un tema muy... Que sobre todo están perdiendo los ucranianos, Sí, porque realmente uno se tiene que preguntar, o sea,
qué es lo que Zelensky realmente está haciendo por su pueblo. O sea, si su pueblo hoy en día, sabiendo todo lo que han perdido, toda la gente que han muerto, familiares, niños, etcétera, si ellos ahora mismo votarían otra vez a Zelensky para que fuera presidente, o uno también se tiene que preguntar ese acuerdo de paz que se firmó en Turquía con Rusia y que Rusia de buena fe empezó a retirar tropas de Ucrania, que luego con la supuesta visita inesperada de Boris Johnson todo se vino abajo y decidieron no continuar el acuerdo de paz que siguieron. ¿Por qué fue, no? O sea, en realidad los que no han salido ahí beneficiados es el pueblo ucraniano, que al fin y al cabo es un pueblo hermano de Rusia. Sí, Sí, sí. sí, es un tema bien, bien complicado y de los dos lados, te digo, o sea, podemos encontrar puntos de vista eh, para ver qué motivos de permanencia en el conflicto o de escalamiento del conflicto son más o menos racionales, pero sí nos tenemos que salir del plano de juicio moral, porque en el juicio moral todos pierden, o sea, desde, desde quien manda a gente a morirse de un lado y de otro, ahí ya no hay nada que Y decir. los horrores que cometen en las guerras Sí, también, que, bueno, sí, no, siempre quieren pintar un lado como los demonios, pero cosas horribles suelen pasar en todos lados, y, bueno, violaciones, asesinatos, torturas y encima la destrucción de un mogollón de ciudades, de empresas, de todo. Es una destrucción total de una sociedad, básicamente. Y es algo sí, tristísimo, sí. Bueno, nos hemos eh, salido un poquito del tema. sí, Si perdón, quieres, pasamos no, a la no, no, si inteligencia quieres artificial. volvemos Sí, sí. para ver, por ejemplo, desde el punto de vista de México, eh, ¿cuál crees que es el candidato para la presidencia norteamericana que mejor encajaría con las perspectivas mexicanas? Yo creo que eh, tenemos dos posibilidades igualmente, aunque suene raro, igualmente tranquilizadoras. La primera es Biden, porque pues Biden ya está ahí y habría una política de continuidad. Hay algunos frentes abiertos con Biden, pero lo más probable es que sigan siendo los mismos. Es decir, el tema migratorio, donde tiene que haber una política dura de México en sus dos fronteras para evitar represalias de tipo económico comercial. Eh, el frente que se ha abierto también para tratar de corresponsabilizar a los Estados Unidos sobre el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, que tiene que ver con el escalamiento de la violencia de los cárteles del narcotráfico, y los frentes económicos sobre el tratado comercial revisado, lo que antes era el Telecán y que ahora es el TIMEC, donde hay temas como eh, la energía eléctrica, la prohibición de maíz transgénico y un par más, que pueden llegar a paneles. Ya están en ese estadio. Ahí estarían. Paradójicamente, creo que también sería más tranquilizante que llegara Trump otra vez, si ganan los republicanos, así llega cualquier otra persona. Y por una razón, me parece que muy obvia, ya lo conocemos. O sea, es decir, a Trump ya lo tuvimos del otro lado, siendo presidente, y ya sabemos más o menos cómo actúa. Sí, hablaba mal de los mexicanos un día sí y otro también, pero deportó menos personas que los últimos dos gobiernos demócratas. Eh, Efectivamente, eso es un populista de libro de texto, o sea, su estrategia discursiva es la victimización, todo lo malo viene de fuera, todo lo que está originado aquí está bien hecho, en fin, ¿no? Pero en sus acciones me parece que paradójicamente es bastante moderado. Eh, y los frentes fueron más o menos los mismos. Donald Trump obligó al gobierno mexicano a tener una política migratoria mucho más dura hacia el sur para renegociar el Tratado de Libre Comercio. Y fue renegociado pues, en los términos que los dos países pudieron para tener la mejor posición posible, como todos los tratados comerciales, ¿no? Me parece que si llega Donald Trump, lidiaríamos con una retórica muy hostil hacia nosotros, pero no necesariamente con acciones mucho más hostiles, ¿no? O sea, él me parece que
que está dispuesto a pelearse con quien sea en el micrófono, pero que paradójicamente, contra su imagen, vamos a decirlo así, más mediática, la piensa mucho para llevar a cabo conflictos que escalen más allá. Y volviendo al punto y relacionándolo, pues basta ver las opiniones críticas que él mismo tenía hacia la OTAN, ¿no? O sea, no digo que hubiera pasado, nada más digo que definitivamente si él hubiera estado en la presidencia, a lo mejor tanto la salida de tropas norteamericanas de Afganistán como el tema ruso-ucraniano se hubiera desenvuelto de otra manera. O sea, Sí, creo que hay elementos para creer que así hubiera sido. Mira, Israel, aquí en Estados Unidos hay yo creo que entre los propios votantes de Biden hay un poco de miedo, ¿no? Porque piensan que si votan a Biden están votando a Kamala Harris. Porque Biden, yo no sé si te has fijado o si vosotros lo seguís desde México, Tiene pero problemas de salud y es un hombre mayor. sí, su capacidad cognitiva cada vez es peor. O sea, ya no hay un solo día donde no meta la pata, donde quiera construir un tren que vaya desde aquí hasta el Indian Ocean, que esté hablando con los periodistas de la guerra con Irak en vez de con Ucrania, pero es ya día a día, ¿no? Entonces la gente aquí empieza a tener un poquito de miedo de decir, ostras, espérate, porque a ver si le va a dar un patatús y nos vamos a quedar con Kamala, que la pobre mujer ha demostrado con creces que es un cero a la izquierda. Entonces, yo no sé qué posibilidades va a tener él realmente, pero sí te puedo decir que Robert Kennedy es un candidato que ha cogido muchísima fuerza y ya no solo entre los demócratas, sino los liberales y algunos republicanos, ¿sabes? Que piensan, bueno, las ideas que tiene este hombre no son tan malas, no difieren tanto de lo que nosotros pensamos. Ahora, ahí el problema, desde mi punto de vista, es lo mismo que le pasó a Trump cuando llegó a Washington, que claro, se encontró con un circo de fieras que prácticamente le impidieron poder gobernar, ¿no? Y El me deep imagino que, government. sí, me imagino que Robert Kennedy es igual, que hay gente que le quiere votar, que dice, no, me gusta lo que dice, busca la paz, el entendimiento, es una persona bastante seria, pero es un demócrata. ¿Qué va a hacer cuando llegue a una casa llena de demócratas, no? sí, no puede Ahí lo que, despedir a todo el mundo tampoco, pero sí, no, siga Israel. perdón, no, ahí más bien lo que dejo en la mesa como una pregunta, porque no lo sé, es si en la historia de Estados Unidos le ha ganado las elecciones primarias a un presidente en funciones otro candidato. No lo sé. Es decir, si Biden no se baja de la carrera, eh, digo, de que matemáticamente puede ganarle otro candidato, pues puede ganarle, ¿no? Bueno, le pasó a Pero, Trump, le ganó Biden. ujú. No, no, pero esas son las generales. Yo hablo de, yo, yo, Perdón. yo, yo hablo de las primarias. Es De decir, las... sí, porque, o sea, si en las primarias un candidato demócrata le puede ganar a un presidente en funciones que decida hacer campaña por su reelección, eso no sé si ha pasado alguna vez, pero sería interesante, ¿no? Vamos a ver algunos supuestos que van a obligar a crear nuevos criterios o revisar criterios muy viejos, como lo que una de las preguntas populares hace poco fue si con los cargos criminales federales y la calidad de indiciado que tiene ahorita Donald Trump, tenía que bajarse de la carrera. No tiene que bajarse, o sea, dijeron, la Constitución norteamericana establece una serie de requisitos que son muy sencillos, ¿no? 35 años de edad, 14 años de residencia y ser ciudadano norteamericano, no necesita nada más. Y hay un precedente, me parece que de 1920, donde un candidato hizo campaña desde la cárcel y Exacto. obtuvo más de 1 millón de votos, un demócrata precisamente. No ganó, pero sí hizo campaña y obtuvo los votos. Entonces, creo yo que pueden ser elecciones donde van a pasar algunos supuestos que no hemos visto, ¿no? Si, si un presidente en funciones es vencido en las elecciones primarias por un contendiente dentro de su propio partido, pues eso habla bien de la democracia interna del partido, pero a lo mejor lo debilitaría muchísimo el tiempo que le quede en funciones como presidente, ¿no? Habría que ver.
Eso, y bueno, hoy día, aunque quizás se mejorará, la economía está en malas situaciones, la inflación está hasta las nubes, el precio de gasolina, de todo, sigue subiendo y seguramente eso está afectando muchísimo a México también. Eh, Me parece que, bueno, durante el tiempo de Trump teníamos una buena economía hasta que llegó la pandemia y la pandemia mandó todo a la derrota. Pero yo creo que quizás tener un presidente, aunque yo creo que votaría más bien por Kennedy, pero en términos de empleo, de crear empleo, de apoyar a empresas me parece que Trump sería mejor que Biden, porque Biden, bueno, llevamos cuánto tiempo con él y la situación no mejora. Dicen que hay más empleos que antes, pero vamos, honestamente, y perdona que se me ha cortado el micrófono. Y hay más empleo, pero la cosa es que las cifras no son correctas, porque no cuentan la gente que lleva tanto tiempo en desempleo que ya no pide ayuda del gobierno ni nada así. Así que es una cosa compleja, ¿no? Pero en términos de relaciones con el gobierno mexicano, ¿quién crees que se llevaría mejor con ellos? ¿Con López Obrador o con alguno de ellos? Donald Trump se llevaba muy bien con López Obrador. Eh, el asunto es que aquí converge también eh, la, las elecciones presidenciales en México de 2024. En México no existe la reelección. Es, digamos, la única decisión política fundamental que se mantiene en la Constitución desde 1917. O sea, aunque la reelección técnicamente no es un principio antidemocrático, sino democrático, porque se supone que precisamente el incentivo fundamental de hacer bien las cosas, pues es el que te vuelvan a votar, ¿no? Pero en México, por la historia peculiar que tenemos, sobre todo del siglo XIX, donde los presidentes llegaban y ya no se querían ir, ¿no? Nunca. Entonces, en México no está permitida la reelección. López Obrador sale en 2024 y le va a tocar más bien al siguiente presidente o presidenta lidiar con el gobierno norteamericano que venga, sobre todo si estamos hablando de alguien que pueda tener dos periodos, que eso es algo que también están valorando, me dicen en las primarias, ¿no? O sea, quieren a una persona que tenga viabilidad de dos periodos, no solo de uno. Pero López Obrador se llevaba bien con Donald Trump. O sea, se cuidó de ser muy respetuoso siempre. Me parece que hubo también una muestra ahí de buena voluntad, porque cuando Donald Trump pierde las elecciones, o bueno, cuando los resultados salen y él dice que hay fraude, hay un escándalo tal que también deriva, que inclusive creo que lo banean de Twitter, ¿no? Le quitan Sí, su Twitter, sí. y eso no es una trivialidad, porque era el principal medio de comunicación cotidiana de Donald Trump con su base. Entonces, le quitan las redes sociales y el presidente López Obrador se mostró muy respetuoso, dijo que no estaba de acuerdo con que eh, eliminaran de esa manera una parte importante de la expresión de millones de personas del electorado norteamericano que bien que mal habían votado por él. O sea, Trump perdió, pero tuvo más de 70 millones de votos. Entonces, al silenciarlo a él, está silenciando a 70 millones de personas. Eh, y lo saco porque fue de los pocos presidentes que se cuidó de no criticar directamente a Trump cuando perdió y tomar partido. O sea, él me parece que se mantuvo en una línea muy diplomática, Neutral. muy neutral, que yo sé que es raro porque él es famoso más bien por sus hot takes Sí, sí. respecto de otros gobiernos, ¿no? Perú y España, pero respecto de los Estados Unidos me parece que ha sido muy inteligente. Y Por quien siga, cierto, ¿cómo está la popularidad de López Obrador hoy día? Porque he visto una noticia en que ha dejado de tomar vuelos comerciales porque le estaban abucheando los demás pasajeros, cosas así. Así que ahora está
usando los aviones privados del Estado otra vez. Ujú. Eh, la popularidad de López Obrador oscila, depende a qué encuestadora le creamos, oscila entre el 58 y el 62%. Es una popularidad elevada, se ha mantenido elevada los últimos 2 años y medio, más o menos, ¿no? Y la verdad es que ha sabido mantenerla muy bien. Ahora bien, es muy interesante porque la popularidad del presidente no coincide con la popularidad del gobierno. Hay personas que tienen muy buena imagen de él, pero una mala imagen del gobierno federal en abstracto. Entonces, no solamente ha logrado disociarse, sino que las personas claramente tienen mayor simpatía personal por él que, eh, que vamos a decirlo así, aceptación por ciertos programas o ciertas acciones políticas, ¿no? Respecto de los aviones comerciales y eso, honestamente a mí me parece que es parte de un estilo, es decir, el presidente desde que llegó, él supo el poder de los símbolos, ¿no? Lo que en México se llaman las élites de la transición, que son quienes tuvieron el poder de 2000 a 2018, estuvieron formados eh, en una educación muy particular, que considera la política como una mala palabra y que mientras la política se parezca más a la gerencia, hablando de una empresa privada, mejor. Entonces, ellos me parece que cayeron en algunos puntos ciegos que López Obrador, como está formado en una escuela política previa, sí los tiene. Cuando hay ciertas cosas que a lo mejor no tienen ningún impacto real en la reducción de los problemas estructurales, pero que a una parte importantísima del electorado le gustan mucho, se siente identificada con ellos, ¿no? Cuando el presidente toma un vuelo comercial en clase turista, pues entonces a las personas, sobre todo a su base, pues eso les encanta, ¿no? O sea, cuando viaja en carros austeros y se para a comer tacos en la carretera y eso, pues es básicamente decir, pues yo soy uno más del pueblo, ¿no? Y eso hace que una parte importante de la gente se sienta representada, ¿no? ¿Eso dice algo realmente sobre la toma de decisiones de Estado? No, por supuesto que no, pero es un estilo que claramente es muy rentable políticamente, ¿no? Cuando las personas, digamos, organizadas desde distintas aristas de la oposición, que son muchísimas, porque cuando el 58% está de acuerdo contigo, quiere decir que el 42% no, en un país de 120 millones. Eh, Pero es una buena cifra, de todas formas, buenísima, sí, sí mejor es que buena. cualquier político estadounidense, me parece. Sí, sí, y el último presidente mexicano, desgraciadamente, su popularidad estaba por los suelos. Pero a lo que voy es que a veces, no dudo que algunos sean espontáneos, pero también otras personas lo que empezaron a hacer fue a mandar personas a donde se paraba el presidente a abuchearlo, para que se viralizara el abucheo. La prensa, o Entonces, sea, que para que salga en la prensa, ¿no? Porque también, claro, todos tienen sus celulares, sus móviles y pueden grabarlo ahí mismo y casi me parece que se bajó de al menos un avión porque le estaban abucheando tanto. Pero eso también pasó con, ¿cómo se llama? Evo Morales en ujú, varios vuelos. Bueno, es que los líderes no siempre son los más populares. Una pregunta, seguramente has estado siguiendo la historia que salió recientemente sobre BRICS, o sea que hay ese grupo de naciones que está pensando salir del dólar estadounidense para formar otro tipo de moneda, incluso Brasil, Irán. Rusia, China. eh, ¿Qué opinan de eso en México? ¿Están pensando en eso o también están muy metidos en otro tipo de moneda como la criptomoneda? no, te soy muy franco, en México no hay una conciencia regional e internacional muy amplia que digamos. Yo me doy cuenta con otros amigos que tengo inclusive de Centro y Sudamérica, ellos están más al tanto de las noticias del continente que los mexicanos. Los mexicanos, si se informan, si nos informamos, solemos informarnos más bien de lo que pasa en México y en todo caso en Estados Unidos, porque sabemos que, como dice otro dicho, si Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da pulmonía. Entonces, sabemos que el impacto es de ese tamaño, pero normalmente no se piensa mucho
en grandes temas. Por ejemplo, sistema monetario internacional. La verdad es que en México, salvo los entusiastas, vas a ver que en la prensa mexicana rara vez se habla de esos temas, ¿no? Creo que efectivamente hay una posibilidad real de que el dólar deje de ser la moneda única de reservas internacionales. En América, quien intentó salirse del dólar no le ha ido muy bien, es El Salvador. El Salvador y Bukele, un tipo muy exótico, convirtió la criptomoneda en moneda oficial de El Salvador. Y la historia, o digamos, la revisión del valor de la moneda salvadoreña recientemente pues, ha sido una montaña rusa, por decirlo menos. Si ya algún país abandona el patrón dólar, creo yo que no va a ser en América. Eh, si Rusia lo hace, Aparte de y Brasil, claro. exacto, si Rusia lo hace, bueno, es que Brasil ahorita vamos, pero si Rusia lo hace además de China, me imagino que ellos tienen sus razones para intentarlo, ¿no? Y que les salga algo, pues más o menos interesante, sobre todo porque hay un montón de obligaciones internacionales cuyos tenedores están en otros países y están en dólares. Habría que ver entonces la conversión si no tiene un impacto directo e inmediato en la deuda nacional de esos países. Habrá que... Y respecto de Brasil, yo, con todo respeto para el gobierno brasileño, yo creo que está bloqueando, ¿eh? O sea, con el regreso de Lula, efectivamente hay una retórica antiimperialista que le gusta mucho a esta base de izquierda, pero de ahí a que lo lleven a cabo, no lo sé, no lo sé, habría que... Iba a preguntar Eh, sobre eso porque López Obrador es socialista también, ¿no? no, ¿No? no para nada, no, hombre, no. Lo que pasa es que te digo, estamos, o sea, yo entiendo que a nivel internacional los cuadrantes estén un poco simplificados, y es natural, porque bueno, así es como podemos acercarnos a ciertos temas, ¿no? Pero, es decir, el socialismo, o sea, el socialismo duro, creo que ya no hay ni cómo defenderlo, ¿no? Porque es el que pugna por la abolición de la propiedad privada. Ya nadie está hablando seriamente de eso, ¿no? Eh, está la economía centralmente planificada con ciertos aprovechamientos de libre mercado, sobre todo hacia afuera, ¿no? Y ese es el caso de China, por ejemplo, ¿no? O sea, que se supone que es comunista, pero no realmente, ¿no? Eh, Exacto. y López Obrador me parece que lo que es una persona formada en la convicción de la economía mixta. Durante unas décadas en México se conoce un periodo económico llamado el Milagro Mexicano. Es de 1940 a 1970. En esas 3 décadas, el Producto Interno Bruto en México siempre superó el 6% anual. Es muchísimo. O sea, sobre todo si estamos en la región latinoamericana, es muchísimo. Y el modelo que operó en ese momento no fue el modelo de libre mercado, no fue el modelo privatizador de todos los sectores económicos, fue el de la economía mixta. El Estado como regulador, pero también como productor de bienes y servicios en ciertos rubros estratégicos. El modelo se agotó, dio de sí, conllevó a la quiebra de las finanzas públicas, de acuerdo, pero después de 30 años. Habría que analizar no solo qué fue lo que lo destruyó, sino qué le permitió crecer. Me parece que López Obrador, porque así lo ha citado, además, él está formado en esa convicción, ¿no? Eh, pero digo, yo, como siempre hay que ver lo que la gente hizo, es decir, los que dicen que él tiene un ánimo socialista y que él, lo primero que hace un socialista es tratar de expropiarlo todo, a diestra y siniestra, eso hizo Chávez en Venezuela. Sí, sí. Durante la pandemia, inclusive gobiernos europeos expropiaron y nacionalizaron industrias, algunas de ellas para que sobrevivieran, como las líneas aéreas. Los tiempos más difíciles de la pandemia hubiera sido el momento ideal donde López Obrador
se hubiera puesto a expropiar lo que él quisiera. Y sobre todo en los primeros meses, la incertidumbre, el pánico y el estado de excepción era tal que no hubiera tenido oposición. Y sin embargo, no lo hizo. No solo no expropió nada, sino que somos el país que menos deuda pública adquirió el Sí, año de la y pandemia encima tampoco en toda. teníais tantos toques de queda como aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Era muy No, libre. Yo tenía amigos que estaban viajando por México, aunque sí cancelaron algunos festivales de cine, cosas así. Yo iba a asistir al Festival de Cine de Guadalajara, que he estado bueno, una vez hace años, pero se había cancelado. Pero sí, en general me parece que ha hecho muy bien en esa situación. Y creo que tienes razón, que básicamente esa hubiera sido la oportunidad perfecta para hacer cualquier cosa, para dominar más a la población, para quitarles derechos, lo que sea, como cualquier cosa. Y siempre cuando se te quita un derecho, casi nunca lo vas a ganar de nuevo. Como, bueno, como cuando vuelas ahora tienes que quitarte los zapatos, eso surge en 11/9. de una bomba zapato una sola vez que ni explotó, pero de todas formas fue suficiente para que todos tenemos que pasar por eso ahora. Es interesante. No sé, Fernando, ¿qué te parece? Estamos casi a una hora. Eh, ¿Tienes algo más que añadir o que preguntar? No te oigo. Creo que silenció su Sí, micrófono. no, es que tenía a los niños, Ah, vale, gritando yo arriba. creo que gritando o algo y quité momentáneamente el micrófono. Eh, que no, te decía que la verdad que yo podría seguir hablando 2 o 3 horas con Israel porque es muy interesante todo lo que está diciendo. Sí, sí. Me parece muy interesante lo que ha dicho del presidente Bukele, ¿no? Que ahora en Latinoamérica está adquiriendo tanta popularidad, sobre todo a través de estos pequeños vídeos que están colgando en los medios sociales, ¿no? Y que mucha gente le está viendo como un héroe. Y me gustaría preguntarte, de hecho, o sea, en México, aparte de la criptomoneda, etcétera, ¿cómo le están viendo a él, no? Porque realmente ha acabado, ¿no? Con las bandas en El Salvador. Ahí, mira, te doy mi opinión personal, solo hablo por mí. A mí me parece que esta persona no es nada nuevo, es decir, es uno de esos caudillos, mandamases que tanto les gustan en Latinoamérica, donde creen que el autoritarismo puede sustituir cualquier consenso, sobre todo si es un autoritarismo que tiene resultados populares a corto plazo. El tema de la cárcel que él hizo, donde metió al mismo tiempo a todas las pandillas, está teniendo efectivamente una enorme aceptación en muchísima gente, en muchísimos países, ¿no? El tipo de violencia que viene en El Salvador es muy distinta a la que hay en México, porque en México y en otros países, Colombia, por ejemplo, la violencia de los cárteles de narcotráfico tiene incentivos económicos. Es decir, los cárteles son empresas delictivas, pero son empresas y siguen una lógica de maximización de utilidades. Obviamente con todos los asegúnes violentos y criminales que hay. En las pandillas no. Les recomiendo mucho un libro, no recuerdo el autor, pero se llama Ver, Oír y Callar. Es un libro muy corto que hizo un antropólogo salvadoreño que vivió un año en una de las casas de la Mara Salvatrucha, allá en El Salvador hace como 10 años. Y ahí él te explica todo lo que vivió y cómo entre las pandillas la violencia, la agresividad, el asesinato, no es una cuestión económica, es una cuestión de respeto, de jerarquía, una serie ahí de valores más perversos que el meramente económico. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú atacas una célula que no tiene incentivos económicos, es menos probable que automáticamente surja un sustituto.
Cuando tú eliminas una red de narcotráfico en una región, lo más probable es que desde que tú la desmanteles, haya otro grupo tratando de apoderarse de esa región, porque el mercado subsiste, lo que no subsiste es el proveedor, van a querer de apoderarse de la plaza. Pero en el caso de las pandillas, no necesariamente. Eso puede haberlo convencido de que era una buena idea agarrarlos a todos y limpiar las calles de una buena vez. Yo creo que si eso es para bien de los salvadoreños, de verdad que bueno, y espero que tenga éxito. Hay dos riesgos que yo veo bastante importantes. El primero de ellos es las penitenciarías de Suyo se convierten en un submundo criminal verdaderamente atroz. Lo que pasa dentro de las cárceles y cómo pasa es de terror. Si tú metes a toda la gente violenta en una sola cárcel, bueno, pues ahí van a tener que lidiar con incidentes muy complejos. Y Y el según lo que otro, están diciendo, van a hacer otra cárcel para corruptos del gobierno, que va a ser imagínense, esa va a ser más un... violento aún, ¿no? Te estoy Sí, no, hablando en broma. y no quiero, y no quiero imaginarme cómo van a ser las partidas de póker ahí, ¿no? Todos van a traer 4 ases. Sí. Bueno, Sí, sí. pero, Y, pero, y nada más la otra es que eh, lo que sí hizo también al quitar las pandillas es dejar el campo libre para que grupos que sí se dediquen al narcotráfico ocupen ese territorio, porque El Salvador no deja de ser uno de los países de trasiego naturales para que la droga sudamericana llegue a Estados Unidos. Cuando él quita, que no digo que las pandillas sean buenas, ojo, no, 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 pero cuando tú quitas un grupo violento que se apoderó de un territorio, le estás dejando el paso libre a otros. El Salvador va a tener que tener muchísimo cuidado con el potencial establecimiento de células de narcotráfico de fuera del Salvador, que sí no se van a dedicar a guerra de pandillas por la violencia misma, sino con incentivos económicos. Y una vez que ellos se te ponen ahí sí aguas, porque quitas a unos y a las 24 horas ya hay otros. Otra vez, de corazón, espero equivocarme. Pero esos son los dos riesgos profundos que yo veo con el populismo penal del señor Bukele. Sí. Según lo Israel, que dijeron, bueno, algunos dicen que la gente o la población es muy feliz de la situación porque ahora pueden andar por las calles tranquilamente sin preocuparse de que algún delincuente les roba o les viole o cualquier cosa, cuando antes hasta muchos estaban saliendo de casa con machetes, eh, solamente para irse a comprar tabaco, lo que sea. Así que, pero de todas formas, como dices, hay esa preocupación, porque sí, la delincuencia no termina cuando le echas a un grupo en No, la cárcel. Israel, no y ojalá, no, yo te perdón. quería, perdona, yo te quería hacer una última pregunta, que nos vamos pasando el tiempo, pero me gustaría tu opinión sobre esto. Yo tengo una teoría que para mí el gobierno americano es el que está luchando para hundir el dólar, ¿no? Y simplemente porque tenemos una deuda exterior tremenda y que es prácticamente impagable, ¿no? Y como quieren seguir siendo los líderes en el mercado, pues a China, que le deben 1,3 billones de dólares, dice, hundimos el dólar, crecemos otra moneda, por otro sistema monetario, por otro lado, de moneda digital, y cuando el dólar ya no vale nada, bueno, pues lo pagamos con esta nueva moneda, nos lo quitamos de encima y pobres diablos a los que les debemos el dinero, ¿no? Pero si el dólar cae, ¿cómo afecta esto a México, que está tan dependiente del dólar? Muy interesante lo que dices. El propio Donald Trump, cuando era presidente, fue muy abierto respecto a ese escenario, a la primera mitad del escenario que planteas, porque él decía, a ver, nosotros tenemos que devaluar el dólar, que el dólar esté tan caro no nos conviene porque hace que nuestras exportaciones no sean competitivas. Y ponía del otro lado a China y decía, la moneda china, ¿cómo se llama? El yuan, Yuan o yuan, yuan. yuan, es una moneda que está artificialmente devaluada,
por eso las exportaciones chinas son tan baratas y por eso pueden hacerle competencia desleal al resto de las exportaciones. Tenemos que reevaluar las monedas de manera que el dólar valga menos, el yuan valga más, porque si no es una guerra sucia monetaria. Y él, o sea, planteaba que el dólar tenía que estarse más barato, ¿no? Eh, no sé si ese escenario que dices de respecto de la deuda norteamericana, que es el país más endeudado del mundo, es uno de los datos siempre ahí de más a la mano. Eh, Ahí sí me faltan elementos, no sé, suena interesante lo que dices, habría que ver cuáles son las implicaciones, pero yo más bien, respecto de México, en principio, que el dólar caiga beneficia a México, no le perjudica. Eh, en México, las exportaciones no han decaído y el poder adquisitivo del peso mexicano se eleva. Nosotros compramos muchas cosas en dólares. Cuando cae el dólar, nosotros, en principio, somos beneficiados por eso. Claro, si tú específicamente eres el dueño de una empresa exportadora, pues no, o sea, ahí no te va a beneficiar, ¿verdad? Eh, pero en general, en México, siempre que el dólar baja respecto del peso, se considera una buena noticia. Es más, es uno de los datos que más presume el gobierno federal, que sabemos que no tiene que ver con acciones del gobierno federal, aunque qué bueno que no se hayan endeudado de más, ¿no? Tiene que ver con la Reserva Federal y el espejo que de las políticas de la Reserva Federal hace el Banco de México, que normalmente trata de estar sincronizado. Pero en principio esa sería la respuesta, ¿no? O sea, si el dólar sigue bajando, en principio nosotros no tenemos ningún problema con eso. Pues muy bien. Como estamos a punto de cerrar, ¿dónde puede la gente encontrarte en las redes sociales, Israel? Muchas gracias. Pues mira, yo tengo dos columnas en periódicos. Una sale los jueves en el periódico Contrarréplica, hay versión digital e impresa, y una sale los viernes en SDP Noticias, que también es uno de los diarios digitales más leídos de por acá. Tengo en redes sociales, estoy como Israel González Delgado, y en TikTok estoy como Israel Pop Life. No tengo Twitter porque es un nivel de ira y de toxicidad que de verdad me deja pasmado, pero bueno, no me queda más que de verdad agradecerles a ambos. Para mí fue muy interesante estar aquí. Si en alguna otra ocasión quieren contar conmigo, yo de verdad fue un placer conocerlos y Y, platicar con ustedes. Siempre disponible. igualmente, igualmente, y seguramente le invitaremos de nuevo porque las situaciones a nivel mundial siguen cambiando y también la candidatura, las campañas, nos queda muchísimo tiempo hasta las elecciones, así que a lo mejor podremos hablar un poco más claro de quién va a ganar o dónde estamos dentro de unos meses. Bueno, pues para mí no me queda nada más que despedir a Israel, darle las gracias por haber accedido a tener este programa con nosotros y por supuesto que un abrazo muy fuerte al pueblo mexicano, al cual yo personalmente adoro. Yo he estado, le comentaba fuera de cámara a Israel que he estado ahí innumerables veces. Es un gran país, de una belleza extraordinaria y lo mejor de todo, su gente. Muchas gracias. Sí, No, muchas desde gracias, luego. un placer. Viva, viva México. Viva. Venga, hasta la próxima. Gracias.